¿Alguna vez te has preguntado por qué el sufrimiento forma parte de la vida? ¿Por qué a pesar de todos nuestros esfuerzos por evitarlo, el dolor sigue apareciendo? Hoy exploraremos una idea poderosa, que en el sufrimiento, lejos de ser solo una carga, puede residir la clave para descubrir nuestro propósito más profundo. El sufrimiento es una experiencia universal. Todos, en algún momento, enfrentamos pérdidas, fracasos o momentos de incertidumbre. Es una parte inevitable de la existencia humana. Pero ¿y si el sufrimiento no fuera simplemente algo que debemos soportar, sino una oportunidad para crecer y encontrar un propósito más profundo? Viktor Frankl y el sentido del sufrimiento. El psiquiatra y sobreviviente del Holocausto Viktor Frankl escribió en su obra El hombre en busca de sentido que incluso en las circunstancias más extremas, el ser humano puede encontrar un propósito. Frankl observó que aquellos que encontraban un sentido en un sufrimiento eran más capaces de resistir y superar las adversidades. Según Frankl, el sufrimiento deja de ser sufrimiento en el momento en que encuentra un sentido. El sufrimiento como maestro. El sufrimiento puede ser uno de nuestros mayores maestros. Nos desafía, nos confronta y nos obliga a mirar dentro de nosotros mismos. A través del dolor, podemos desarrollar cualidades como la paciencia, la humildad y la fortaleza. Al enfrentar y superar el sufrimiento, descubrimos capacidades y recursos internos que quizás no sabíamos que teníamos. El sufrimiento como señal de lo que valoramos. A menudo el sufrimiento señala áreas de nuestra vida que son importantes para nosotros. Sufrimos cuando perdemos algo o alguien que valoramos profundamente. Este dolor puede indicarnos lo que realmente importa en nuestra vida y guiarnos hacia nuestro propósito. Al prestar atención a nuestro sufrimiento, podemos descubrir nuestras verdaderas pasiones y valores. La transformación a través del dolor. El sufrimiento, aunque doloroso, puede ser transformador. Nos obliga a reevaluar nuestras prioridades, a cuestionar nuestras creencias y a buscar un significado más profundo en nuestras experiencias. A través de este proceso, podemos encontrar un propósito renovado y una mayor comprensión de nosotros mismos. A continuación, veremos las grandes filosofías del sufrimiento, empezando por el budismo y el dolor como condición existencial. Para el budismo, la vida es sufrimiento. Esta es la primera de las 4 nobles verdades. Pero no es una visión nihilista, es una llamada al despertar. El sufrimiento o dukkha no es simplemente físico, sino una insatisfacción constante con la vida, el apego, el deseo, la pérdida. Buda no vino a prometer una vida sin dolor, sino una vida en la que el sufrimiento pudiera tener sentido, pudiera ser comprendido y finalmente trascendido. Mediante la atención plena, la meditación y la ética, el individuo puede liberarse del sufrimiento al comprender su raíz. El cristianismo. El sufrimiento como camino a la redención. En el cristianismo, el sufrimiento no solo es aceptado, es venerado. La cruz representa el sacrificio supremo. Jesús, el símbolo central de la religión, fue un hombre que abrazó el dolor, no lo evitó. En su sufrimiento, millones han encontrado consuelo, redención y propósito. El dolor en la fe cristiana puede purificar, unirnos a Dios, hacernos humildes. No es un castigo, sino una oportunidad para transformar el alma. Según dicen en el propio cristianismo, bienaventurados los que lloran, dice el Evangelio, porque el llanto conecta con lo divino. El estoicismo, dolor como prueba de fortaleza. Los estoicos como Epicteto, Séneca o Marco Aurelio no huían del sufrimiento. Lo aceptaban como parte inevitable de la vida y lo usaban como entrenamiento para el alma. Para ellos no importaba lo que te pasara, sino cómo respondías a ello. Sufrir no es una debilidad, sino una oportunidad para ejercer virtud, fortaleza y templanza, justicia y sabiduría. Cuando aceptamos lo que no podemos controlar y cultivamos lo que sí, nuestra mente, nuestras decisiones, nos convertimos en verdaderamente libres. La filosofía hindú, karma y dharma. En el pensamiento hindú, el sufrimiento no es gratuito. Cada dolor tiene una causa, y esa causa está ligada al karma, las consecuencias de nuestras acciones, incluso de vidas pasadas. Pero no todo es castigo, también es aprendizaje. El sufrimiento es un llamado dharma, el camino del deber, del propósito individual.
Enfrentar el dolor no solo limpia el alma, sino que guía al ser hacia su misión espiritual, su rol único en el orden cósmico. Nietzsche, el dolor como forja del individuo. Lo que no me mata me hace más fuerte, dijo Friedrich Nietzsche. Para él el sufrimiento era la materia prima de la transformación personal. El dolor rompe al hombre común, pero forja al Übermensch o el superhombre, aquel que trasciende su miseria y la convierte en poder. Nietzsche no creía en anestesiar el dolor con consuelo religioso, sino en enfrentarlo con brutal honestidad. Sufrir profundamente era para él parte de vivir profundamente. Era el precio del verdadero crecimiento. Los samuráis y el bushido. Honor en el dolor. Para los antiguos guerreros japoneses, el sufrimiento era parte del camino del honor. La disciplina, la soledad, la renuncia o incluso la muerte formaban parte del código del bushido. El dolor era una prueba de carácter, una vía de purificación. El sacrificio y la perseverancia ante la adversidad eran virtudes fundamentales. En un mundo donde la muerte era inminente, encontrar propósito en el sufrimiento era un deber espiritual y guerrero. En definitiva, el dolor como lenguaje universal. Distintas culturas, distintas creencias, un solo mensaje. El dolor no es el enemigo, es el maestro. Desde el Buda hasta Nietzsche, desde los santos hasta los samuráis. Todos nos dicen lo mismo. No huyas del sufrimiento, escúchalo, ámalo, aprende de él, porque en su núcleo podría estar tu propósito. Convertir el dolor en propósito. Hasta ahora hemos entendido que el sufrimiento es inevitable, que ha sido venerado, estudiado y convertido en fuerza por todas las grandes culturas. Pero ahora viene la parte más importante, la única que realmente importa de hecho, y es ¿qué vas a hacer tú con tu sufrimiento? 1. Aceptar el dolor como parte del camino. El primer paso no es luchar, es rendirse. No desde la debilidad, sino desde la conciencia. Aceptar que el dolor no es un error, no es una maldición, no es algo que haya que borrar del mapa de tu vida. El dolor es señal de que estás vivo, de que algo dentro de ti se resiste a morir dormido. La mayoría quiere huir, tapar el dolor con ruido, con placer, con distracciones, pero ese dolor que no afrontas se convierte en sombra, y la sombra siempre encuentra el modo de reaparecer. Usar el sufrimiento como espejo. Detente y pregúntate, ¿qué me está diciendo este sufrimiento? ¿De dónde nace? ¿A qué parte de mí está apuntando? ¿Es miedo? ¿Es pérdida? ¿Es una herida de infancia? ¿Es una vida sin propósito? El dolor es lenguaje. Si lo ignoras, solo gritará más fuerte. Cuando lo ves, cuando lo escuchas, empiezas a conocerte, a comprender tus límites, tus traumas, tus deseos más profundos. Y es en ese proceso de mirar hacia adentro donde comienza la auténtica transformación. 3. Transformar el dolor en acción. Una de las claves está en no quedarte en el análisis. El sufrimiento se disuelve cuando se transforma. Escríbelo, háblalo, conviértelo en arte, en movimiento, en impacto. El dolor que se expresa se vuelve útil, el que se estanca te mata por dentro. Muchos de los grandes líderes, artistas y pensadores de la historia no hicieron lo que hicieron, a pesar del sufrimiento, sino gracias a él. Usaron su rabia, su soledad, su desesperación para crear, para mover, para dar. 4. Encontrar un propósito mayor que uno mismo. El sufrimiento más profundo es aquel que no tiene sentido, el que sientes cuando crees que estás sufriendo para nada. Por eso encontrar un propósito mayor que uno mismo es tan poderoso. Porque en el momento en el que comprendes que tu dolor puede servir a otros, deja de ser solo tuyo. ¿Y si tu tristeza puede ayudar a alguien a sentirse menos solo? ¿Y si tu historia puede inspirar a alguien a no rendirse? ¿Y si tu caída sirve como advertencia para todos? Entonces el sufrimiento no fue en vano. 5. Construir fortaleza mental y espiritual. Cuando dejas de huir del dolor y comienzas a integrarlo, te vuelves fuerte. No de una forma superficial, no de esa fuerza que viene de aparentar que nada te afecta, sino de la verdadera fortaleza, la que nace del conocimiento profundo de uno mismo. Sufrir conscientemente te hace menos manipulable, menos dependiente, menos frágil ante las olas de la vida. Te da raíces, te da profundidad,
te prepara para cosas más grandes que el simple confort. 6. Los 5 ejercicios que puedes empezar hoy. Si quieres transformar tu dolor, aquí van 5 prácticas que puedes comenzar hoy mismo. 1. Escritura diaria del dolor. Cada día, durante 10 minutos, escribe lo que duele. Sin filtros, sin censura, dale forma. 2. Silencio consciente. Siéntate 15 minutos al día sin música, sin móvil, solo tú con tus pensamientos. Escúchate. 3. Entrena tu cuerpo. El dolor físico canalizado en ejercicio fortalece la mente. Es una forma de decir, aquí mando yo. 4. Haz algo incómodo cada semana. Llama a esa persona. Di lo que piensas. Enfréntate al miedo. No te acostumbres a evitar. 5. Ayuda a alguien que sufra. No hay cura más potente que servir. El dolor compartido se vuelve propósito. El dolor como iniciación. En muchas culturas tribales, los ritos de paso incluían sufrimiento físico o psicológico. ¿Por qué? Porque el dolor separa al niño del adulto. Marca un antes y un después. El dolor, cuando es vivido conscientemente, te inicia en una nueva vida. No se trata de buscar el sufrimiento, se trata de no desperdiciarlo cuando llegue, porque llegará, es inevitable. Pero tú decides si ese dolor te destruye o te despierta. El valor de la herida. Quizás aún no lo veas, pero algún día mirarás hacia atrás y te darás cuenta de que tu herida fue el inicio de todo, que ese momento en el que todo parecía perdido fue en realidad el momento en el que comenzó tu historia real. No eres el único, todos sufrimos, pero no todos usamos ese sufrimiento para algo grande. Tú decides, o te conviertes en víctima, o en el autor de tu propio destino. El sufrimiento no es el final, es el principio. Es el fuego que forja al alma. No lo apagues. Camina a través de él y encuentra tu propósito. Utiliza tu rabia y tu dolor para algo que merezca la pena para ti y lucha para conseguirlo. Y recuerda, vive la vida, pero vive la vida sin miedo. Hasta el próximo vídeo.